tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es madre que se convirtió en empresaria después de que su hijo fue diagnosticado con TEA. Le recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Ser madre de un niño con TEA es un reto que la vida te pone cuando menos te lo esperas. Es un arte que requiere de mucha sabiduría para poder entender y dar las respuestas necesarias y oportunas. Es acompañarlos en sus proyectos, en su toma de decisiones, es dejarlos ser y en algún momento dejarlos ir. A veces las madres nos preguntamos, ¿cómo ser una buena mamá? Y empiezan los cuestionamientos de qué hace falta para ayudar a los hijos a ser mejores. En la búsqueda constante para contribuir a su desenvolvimiento en la vida, para fortalecer sus capacidades, para que puedan convertirse en personas responsables, equilibradas, inteligentes y sobre todo felices. En este proceso, para ser madres de personas con TEA, se requiere de una capacidad especial que involucra fortaleza, paciencia, resiliencia, ser una buena administradora, capacidad de visionar, adaptarse a cambios, valentía, mayor empatía, capacidad para aprender y fe. Y así poder afrontar las luchas diarias, los cansancios infinitos y los temores constantes. Algunas mamás de chicos con TEA se han preguntado, ¿por qué a mí? Yo esperaba un hijo normal. El camino no es nada fácil, pero existen madres que se han desarrollado y aprendido cosas que no hubieran explorado si no fuera por un hijo con TEA. Descubren capacidades que jamás hubieran imaginado que tenían, encontrando el camino de la resiliencia. Es por eso que el día de hoy hemos invitado a una madre ejemplar que de una crisis encontró una oportunidad. Tenemos a Juliana Hernández. Juliana, bienvenida a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días, Jessica. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, un saludo a todos los papitos y las familias de niños y adultos con TEA que nos están viendo el día de hoy. Ana, cuéntanos, ¿cuándo fue que tu hijo tuvo el diagnóstico TEA? El diagnóstico más o menos tenía ya 3 años cuando tuvo el diagnóstico. No nos fijamos o no nos damos cuenta cuando sobre todo son más leves, porque en el caso de mi hijo fue más leve el diagnóstico, entonces por eso no te das cuenta de los patrones, digamos, más visibles, ¿sí? Porque obviamente tenía sus capacidades, pero tenía las dificultades, entonces es algo muy confuso. Entonces, a esa edad, cuando ya es la etapa de jardín, la etapa escolar empieza, ahí te das cuenta, porque yo sí tengo una hija grande, pero ya tenía 10 años, entonces es como que te olvidas cuando tienes después de 10 años otro hijo, cómo empezó todo. Y bueno, ahí te empiezas a dar cuenta, cuando en el jardín tú dices, quieres ver a alguien parecido o que tenga la misma dificultad, te das cuenta que no. Y bueno, en este caso a mí me alertó una amiga de mi hermana que tiene una escuela, tiene un jardín de infantes, entonces tenía mucha experiencia y cuando estuvo en un cumpleaños en la casa de mi hermana, estuve yo, se dio cuenta de la situación y me terminó de alertar, digámoslo así, me terminó de alertar y decirme, aquí pasa algo, tienes que hacerlo chequear. ¿Difícil con él cuando aún no tenías el diagnóstico? Sí, fue muy difícil porque no sabes qué pasa, si está, lo que la gente de afuera piensa, está muy engreído, los padres lo malcrían por las rabietas, los berrinches y la intolerancia y bueno, entre otras cosas también como que la comunicación es difícil.
como que no entendieran o como que a veces no te escuchan, entonces como que, ¿qué está pasando? O sea, es bien confuso. El de bebé. Ah, oh, bueno, ahí piensas que también qué está pasando porque si ya has pasado por un bebé y en el caso de mi familia es muy numerosa, entonces hay muchos bebés de hermanas, de primos y uno se convierte en tía casi mamá, entonces te das cuenta de que no es igual. O sea, era un niño que mi hijo tuvo problemas del sueño, entonces no durmió nunca hasta que esto pudo empezar a controlarse. O sea, el bebé a los 2 años ya duerme toda la noche. Este bebé no durmió toda la noche hasta los 3 años. Wow, bastante tiempo. Y por ende el niño estaba siempre irritable. Sí, sí, era súper irritable. Y no sabe lo que pasa y por qué no duerme. Y bueno, los pediatras ya de eso hace 10 años más, ya 13 años, perdón, 11 años, estoy calculando mal. Entonces los pediatras en esa época no saben y lo que te dicen es, oh, va a tener un mal genio, tienes un niño que va a ser mal genio. Y yo digo, no, pero no puede ser. Porque obviamente la visita al pediatra era de agarrarlo entre 4, siempre, hasta, imagínate, hasta los 3 años. Y el gabinete será otra, que no. Y yo decía, bueno, va a pasar, no pasó nunca. No pasaba lo de las rabietas en el gabinete y el llanto y había que agarrarlo entre 3. O sea, esas cosas nos pasaban, entonces no era normal. Tenemos un mensaje de las redes. La señora Isabel Espinosa nos dice, saludos desde Guayaquil, gracias por tan excelente información. Juliana, retomando las preguntas, para la familia fue un cambio difícil. No. Bueno, todo cambio es difícil, hasta empezar una dieta es difícil, hasta empezar, pero sí es de decisión, es de tomar decisión y ser firme, es decir, bueno, esto es lo que hay que hacer y vamos a hacerlo bien, no a medias. O sea, en ese sentido, yo he sido una persona firme que cuando me he decidido algo es con todo, o sea, no es que a media, intentando poquito, no, hagámoslo y hagámoslo bien, pero para empezar necesito tener mucho material, o sea, me informé, investigué, oré, como tú decías hace un rato, la fe es muy importante, entonces le dije al Señor que me conduzca en el camino correcto. Lo más natural posible para mí era el camino correcto porque viene de Dios. Entonces fue lo que creí e implementé. Obviamente hay mucha gente que ya tiene experiencia en esto cuando te pasa y te dice, no, eso no, tienes que hacer esto, no hagas eso, no hagas el otro. De repente lo de la alimentación, que es lo que también implementé yo, no es, se va a desnutrir, le van a faltar calcio al niño si le quitas la leche y cosas así. Y a las finales no fue cierto. No, nada pasó y ahora que tiene un niño ya grande, está bien alto, entonces por ningún lado al quitar lácteos le quité el calcio a sus huesos y está sano, entre otras cosas. Él también tenía restricciones para comer, porque sabemos que dentro de la población TEA existe esta selectividad. No, en cambio él se podía comer, así sea que pasara por ahí una vaca viva, lo que sea, comía todo, se tomaba todos los remedios, o sea, porque se enfermaba bastante también. Entonces, era encantado de comerse la pastilla, el remedio, todo lo que le meta a la boca. Entonces, no tuvo restricción. Antes comía de más y comía mucho, muy impulsivo para comer. Cuando ya tuviste el diagnóstico, ¿qué empezaste a hacer para ayudarlo? Bueno, ya me habían dicho lo de la alimentación. Eso me había dicho ya un médico porque tuve que empezar a cambiar de médicos, a recorrer, como muchas personas empiezas a recorrer por ayuda, a ver qué. Y bueno, recurrí a doctores que te los recomendaban mucho por los tratamientos más naturales, ¿no? Y bueno, y ese doctor de una lo tocó, le tocó su estómago y dijo, está lleno de gases, todo, tienes que quitar de todo. Y yo realmente no sabía si en esa época, porque no había investigado todavía, recién estaba como que empezando, ¿no? Y bueno, dije, uy, voy a quitarle solo una parte. O sea, empecé como quien dice por parte. Pero a raíz de que quité solo los lácteos, mira, no quité nada más, o sea, porque dije, oh, el pan, el cereal, como todo el mundo, no puedo, entonces, pero dije, vamos a restringir la primera parte, solo una. Oye, el cambio fue tremendo, porque no sé por qué al mes y medio de yo haber retirado solo lácteos, empezó a dormir toda la noche, al mes y medio, o sea que mi hijo se levantaba cada 2 a 3 horas en la noche como bebé hasta los 3 años,
y duró como un mes y medio más o menos de que empecé tratamiento y empecé a retirar ciertas cosas de su alimentación, como los lácteos principalmente, y empezó a dormir. Y nos quedamos wow con mi esposo, porque ese día nos habíamos quedado viendo una película esperando el grito, porque se levantaba gritando. Entonces, y no pasó. Y así fue, nos quedamos dormidos, creo que hasta en el mueble, y cuando nos levantamos de mañana asustados a revisarlo, a ver qué pasaba, porque no se había levantado, y ahí nos fuimos dando cuenta que día tras día ya había perdido, o sea, ya esto del insomnio se había ido de su vida, imagínate, ya empezó a dormir toda la noche. Dime algo, ¿en algún momento tú medicaste a tu hijo? ¿Hubo esa necesidad? No, porque no sabía, para empezar, si a lo mejor hubiera tenido otra información y me hubiera llegado, a lo mejor lo hubiera hecho, ¿sí? No hay que culpar hacer las cosas, porque uno como no sabe, hay muchas maneras de ser ignorante, y en este caso, en mi familia no había ningún caso de autismo, entonces no tenía idea. Familiares, por ejemplo, de primas lejanas, habían casos de problemas de retrasos mentales, otras cosas, pero tú no te adentras, cuando no está cercano a ti, no sabes, ignoras. Entonces, en mi ignorancia no me cayeron estas personas que me dijeron hay que medicarlo, hay que suavizarlo, no, para nada. Entonces, yo empecé a investigar y me fui por lo más natural. Y empezaba con la alimentación y obviamente busqué la ayuda también de una profesional ya que sabía mucho del tema, y fuimos empezando con una intervención diferente, recuperando su organismo. Porque no sé, Jessica, si te das cuenta que cuando una persona está enferma, no está feliz, está irritable. Entonces, si tu organismo también no está organizado, tampoco estás feliz. O sea, no puedes estar alegre, normal, sociable. Entonces revisamos su cuerpo y su cuerpo tenía deficiencias, faltas de nutrientes, y tenía muchas cosas que no estaban en orden, porque acuérdate que había pasado por muchos procesos inflamatorios, se enfermaba seguido, le habían dado medicamentos, antibióticos y hasta corticoides, porque también tenía problemas bronquiales. Entonces, cuando fuimos regulando todo eso también, fue una maravilla. Entonces, se fue tranquilizando y calmando mucho la situación. Dime, y las alergias que él presentaba eran respiratorias y de la piel, ¿verdad? Sí, es desde bebé de la piel. Te cuento que empezó a tener acné de bebé, hartísimo acné de bebé, a lo poco tiempo de estar tomando, porque empiezan siempre con lactancia materna, que yo siempre he dado lactancia, y también para completar les mandaban leche. No, le tuve que retirar las leches porque de una empezó a cagarle mal, y tenía mucho acné de bebé. Entonces ahí sí me recomendaron a mí, o por sentido común, yo también dejé los lácteos, porque dije, a ver, no me acuerdo que me lo habían recomendado, ahora sí lo recomiendan, que cuando un bebé alérgico y la mamá de lactar, tiene que la mamá también retirar de su alimentación. Antes no recuerdo si fue por sentido común, y yo retiré también los lácteos de mi vida, porque dije, si tiene intolerancia a la lactosa, yo también voy a dejar de comer lactosa. Y si es que comiera un queso deslactosado, o sea, trataba de buscar alternativas, ¿no? Y bueno, en este caso sí, tenía problemas de piel y obviamente también tenía afecciones de tipo respiratorio. ¿Y cómo decidiste empezar tu negocio? Bueno, como lo he repetido algunas veces, lo he dicho, todo es cuestión de investigación. Y esto es algo de que se necesita tener a la mamá en casa. O sea, definitivamente, cuidadores aparte, yo no recomendaría, porque nadie conoce el caso como una mamá, ¿no? Como la propia mamá, o el papá incluso, ¿no? Los padres en casa. Entonces yo dejé de trabajar, siempre trabajé en lo que fue ventas, me encantaban las ventas y el servicio al cliente, atender a las personas, solucionar, como yo siempre he dicho, no me ha gustado ser vendedor de estos que te venden de todo y que no vale, no sirve, no. Asesorar y vender algo que realmente la gente necesite. Y siempre me enfoqué por el tema saludable, o sea, siempre era en temas de ámbitos de salud. Entonces, así fue que, como fui aprendiendo, metiéndome en cursos, hay que capacitarse, porque no sabemos muchas cosas. Entonces me capacité en diferentes cosas para poder trabajar y hacer algo desde mi casa. Primero por él, por hacer mejor las cosas para todos, aquí en casa, porque una vez que retiré cosas de la alimentación de él, no quise
psicológicamente afectar su crecimiento y retiré para todos. Entonces dije, aquí en la casa ya no va a existir la cola, el dulce, el pan y un poco de cosas. Entonces dije, el que quiere comer una hamburguesa se va afuera. Lo hice familiar. Integré la alimentación saludable totalmente a todos, para todos en la casa. Y bueno, así fue que me tuve que hacer, porque mi esposo dijo, pero si no me vas a dar pan, tú tienes que aprender a hacer pan. Entonces me motivó a meterme a cursos. Entonces me metí a cursos, y aprendí a hacer muchas cosas. Y después las personas, los profesores del curso decían, oye, te queda súper bien, te queda muy bien, ¿por qué no lo vendes? Hay gente que por deportes, que por dieta necesita este tipo de pan. Y empecé con el pan de almendras, que mire, ya cumplió, digamos, 10 años los panes de almendras. Entonces así fue que empecé a sacar producto a producto, porque mi esposo, obviamente, los hombres son comelones, comen más, y se moría de hambre. Y me decía, no hay pan. Y ahora, y el pan de yuca que yo amo, y esto. Entonces así se fueron creando los productos, y la torta. Entonces todo fue creándose. Creo que mi esposo tiene mucho que ver aquí, porque se moría de hambre y quería que yo le haga todo lo que había estado acostumbrado a comer. Por ahí empezó. Porque los niños chiquitos se acostumbran a lo que le da la mamá, pero ya los grandes no. Eso es verdad. Sí, y lo más importante es involucrarse toda la familia, porque a la final de cuentas es algo saludable. Yo creo que el beneficio no solamente fue para tu hijo, sino para todos. Sí, porque inclusive yo pedí la colaboración, porque siempre hemos sido muy unidas, somos 4 hermanas, y siempre nos reuníamos en la casa de alguna. Entonces les pedí una colaboración, y ese día me acuerdo que cuando yo iba a empezar con todo, fui tan preparada como para ir a cerrar un negocio de venta, que fui con una carpeta. Y bueno, les voy a hablar, así como una presentación de venta, les voy a hablar el caso de Ricardo y lo que vamos a hacer para que él ya esté bien. Entonces, en este caso, les comenté todo lo que se iba a hacer, la intervención, terapias y la parte alimentaria, y la ayuda que quería de parte de ellas. Con sus familias. Entonces, bueno, y todos me escuchaban sentados, era como que estaba cerrando un negocio. Y bueno, en este caso, la familia es muy importante, porque te abraza, porque pasas bien con ella, pero también te pueden apoyar. Entonces, ¿con qué te apoyan? Por ejemplo, amigas, cuando también iba a un cumpleaños cuando era más chico, me tenían frutas. Entonces, en la mesa de dulce y torta había frutas y había botellas de agua, lo que antes no te ponían en una matiné. Y lo hacían porque ya sabían que yo iba con mi lonchera, con mis galletas o cosas hechas por mí, y me tenían frutas y agua y el jugos. Incluso hasta hacían helados naturales. Entonces, me tocaron amigas también maravillosas que hicieron cosas muy buenas y muy grandes. Entonces, siempre la colaboración de la gente alrededor. Si la mantienes informada, también te apoya. Dime algo, y tú que tienes conocimiento de esto y has investigado tanto, ¿qué tiempo más o menos el gluten y la caseína se pueden eliminar del cuerpo? Justamente yo dije algo hace un rato, que mi hijo empezó a dormir al mes y medio. Y justamente cuando lees de que en qué tiempo se eliminan los lácteos del cuerpo, dicen que de 4 a 6 semanas. Entonces, mira, ahí yo dije, más o menos fue el tiempo en el que él empezó a tener cambios y su carácter mejoró, porque antes su carácter era de que le tocabas así el cubito con el que estaba jugando y explotaba. Explotaba y explotaba, no por un ratito, explotaba por quién sabe qué tiempo, hasta que se le iba, creo que la última energía del cuerpo. Se quedaba pateando y llorando, ¿no? Y bueno, y fue bajando esa intensidad, pero fue maravilloso. Tú dices cómo cambió de ser, de haber tanta explosividad y mal genio, a ser un niño maravilloso, un niño tranquilo y calmado. O sea, es más, hasta el día de hoy, para nada él tiene un carácter irritable ni mal genio. Se parece incluso un poco a mi carácter, que somos de carácter risueños y alegres. Entonces, wow, qué cambio. Por ahí empezó el cambio. Tenemos más mensajes de las redes. Francisco Bedoya nos dice, felicitaciones desde Guayaquil, excelente programa de aprendizaje. Guadalupe nos dice, saludos desde la capital arrocera del Ecuador, familia Espinosa. Bueno, retomando las preguntas, Juliana, ¿ha sido difícil manejar un negocio y también el hogar, la familia, y un chico con TEA? ¿Cómo lo has logrado? Bueno, he tenido apoyo. Bueno, también obviamente no puedes hacerlo todo sola, también necesitas personas, colaboradores que te ayuden para poder hacerlo todo, porque obviamente al principio lo haces todo, pero después tienes que aprender a delegar para poder tener tiempo para todo, porque hay que dar tiempo.
Así sea un chico con TEA o sin TEA, tienes que llevarlo al deporte, si tienes academia de inglés, entonces tienes actividades con los hijos también. Y obviamente esos 3 primeros años de mi vida, de la vida de él, digamos, o cuando tuve el diagnóstico, estoy errada en esa parte, cuando ya tuve el diagnóstico fueron 3 años intensos en los cuales había que hacer muchas terapias. Yo lo llevé a la equinoterapia también, terapias con animales, con caballos, hacíamos terapias deportivas, más que nada deportes. Siempre integraciones, bueno, con la familia eso era muy bueno porque hay que integrarlos, porque acordémonos que son muy visuales, entonces aprenden viendo. Las recomendaciones fantásticas que me hicieron terapistas, entre las cuales yo lo primero que les decía cuando quedaba con un terapista que ya obviamente me gustaba, quedábamos de acuerdo, era ¿qué hago en casa para no arruinar lo que tú haces aquí? Porque lo que haces aquí está maravilloso, pero va a casa y podemos dañar ese trabajo. Entonces, lo primero que recomiendo como mamá cuando empiezas, o padre de familia, es también que una preparación como padres aprendemos a ser coterapeutas tal vez. Entonces en mi casa se volvió todo como parte de una terapia. Era como, a veces me sentía una actriz, como que estoy actuando, pero en realidad estoy haciendo una terapia. Y fue maravilloso porque más o menos pasaron 2 años en la que la directora del jardín en esa época, cuando estaba, porque yo con ella lo metí, la recomendación también es ponerlos en escuelas pequeñitas donde tú puedas tener colaboración de parte de profesores. Entonces yo podía entrar y como yo le dije a la directora, yo necesito estar aquí porque aquí hay algo que pasa que no sé qué es. Entonces cuando ya supe, le comenté y todo, y cuando fue viendo el comportamiento, y a los 2 años, porque estuvo 2 años ahí, me dijo, ¿qué han hecho con este niño que cambió totalmente? A mi esposo se lo dijo y fue algo que te quedas como que, wow, porque ella se dio cuenta de todo el proceso, la directora de este jardín, porque era el niño que pateaba a todas las profesoras, que si le daba el regalo de Papá Noel navideño, ese Papá Noel no lo podía tocar, pero cuando lo tocaba se ganaba la paliza. Entonces, esas cosas pasaron y ya cuando después vio que se integraba, o sea, era increíble ver cómo ya hacen los bailes, los teatros, y ya se integraba, bailaba y quería estar en la mitad y al frente. Entonces, bueno, por esa parte es algo muy bonito. Juliana, ¿tu hijo está en una escuela regular? Sí. Y nunca lo etiqueté realmente, o sea, sí comuniqué, pero en sí que yo les diga háganme una evaluación psicológica o algo, no. Está súper bien, entonces no tenemos problemas y ese fantasma, yo creo en la recuperación y obviamente si tú te das cuenta, la medicina moderna, para sacarte enfermedades ahora te hacen un bypass, ¿verdad? Para quitarte la diabetes y la hipertensión. ¡Plin! Vienen y te cortan el estómago y estas personas que han sido obesas adelgazan y hay personas que de más de 40 años de haber sido estériles y haber sido obesas, hay testimonios que hasta se embarazan. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo se empieza a recuperar también. Entonces, si el cuerpo se recupera a través de una alimentación adecuada que tu cuerpo necesitaba y no lo sabías, ¿por qué no se pueden recuperar otras cosas como los problemas que vienen de acá? Y si te das cuenta, las personas que sufren también enfermedades terminan enfermándose al final de acá. ¿Ya? Mi papi es una persona que que en paz descanse, está en el cielo, espero, que fue enfermando su cuerpo, hasta que terminó con Alzheimer. Pero mira, su cuerpo enfermo lo condujo a después tener una enfermedad mental. Entonces, ¿por qué no revertimos también del otro lado? Entonces hay que creerlo y se puede. Es un niño, por eso te digo, no un niño, ya es un chico, que nadie podría creer que haya tenido algo. El que lo sabe es el que podría darse cuenta de algún detalle, pero de ahí, no. Para mí es un chico recuperado. No puedo hablar de curación, porque recuperar es una cosa, porque su cuerpo no procesa ciertas cosas que hacen de que esto se despierte. Digamos que es algo como que estuviera ahí, pero no lo vamos a activar. Para mí es algo así. O lo activas o no lo activas. Las enfermedades también se activan por algo. ¿Tu hijo siempre fue verbal o tenía ausencia de lenguaje? No, sí fue verbal. Por eso te digo que él estaba en un caso leve. Por eso tampoco te das cuenta, porque sí era verbal, pero habló muy rápido en cambio, muy rápido.
pero obviamente lo que hablaba era, repetía frases o canciones que escuchaba a las personas mayores, y lo que hablaba era lo que le interesaba. Después nos dimos cuenta de eso, que no es que se comunicaba tampoco, hablaba, pero no se comunicaba. Tenemos otros mensajitos de las redes. La señora Daisy Macías nos dice, saludos desde Puerto Viejo. Daisy Macías nuevamente, lindo programa toda la semana. Marjorie Patricia Argudo, un programa excelente, bendiciones, saludos desde Puerto Viejo. Dime algo, Juliana, ¿cómo lograste tú sensibilizar a la familia, la que está en el entorno de tu hijo? Bueno, primero que nada, un saludo a Puerto Viejo, porque mi papi era de Puerto Viejo, el señor Julio Hernández Barrezueta, que ahora ya no está acá con nosotros en la tierra, y bueno, mi mami también manabita, o sea, los dos. Entonces, prácticamente nací en Guayaquil, pero soy como que de allá. Nací acá, pero soy de allá, así que me encanta que nos escriba también la gente de Manabí. Y bueno, y eso también ayudó mucho, porque la comida manabita es bien natural. Entonces, bueno, en este sentido, el verde y el maduro ayudan muchísimo en este tipo de alimentación. Ay, tan bueno, rico que es. Tan rico que es, así es. ¿Y cuál era la pregunta otra vez? Ya me emocioné. Así que, ¿cómo pudiste tú sensibilizar a la familia, sobre todo la que está pues en el círculo del niño? Bueno, en este caso no es fácil, padres de familia, que los abuelitos no piensen que estás un poco cucú, o las hermanas, o las personas, pero ¿de quién es la responsabilidad como padres? Los hijos al final los van a criar los tíos o los van a criar los padres. Entonces tienes que ser un poquito decidida, tranquila, alegre, sí, colaboradora, pacífica, bromista, pero de ahí que firme, tienes que ser firme. Cuando nos toca ser firmes hay que serlo, cuando nos toca ser decididos también. Entonces, esto se va, eso sí les dije con la de la carpeta, listo, cerrando la venta. Esto de aquí es lo que vamos a hacer, el tratamiento, el proceso, y si no me van a ayudar o si van a hacer trampa, no vengo. O sea, dejo de venir a las reuniones familiares. Entonces, sí fui tajante en esa parte. ¿Para qué les digo que no? Sí. Pero no hubo problema. Me colaboraron, me ayudaron y dijeron, bueno, por el bien del niño. En esta época nadie creía en ningún tipo de alimentación. Incluso mi papi estaba enfermo y nadie pudo ayudarlo en esa época con alimentación porque no teníamos ni idea. Éramos un común y corriente de personas comiendo como cualquier otra, tomando cola y las celebraciones con cócteles y todo lo normal. Entonces, todos éramos ignorantes, pero gracias a Dios, a que fue dando resultados, para empezar con lo del insomnio y con el comportamiento, fue dando resultados, entonces ya empezaron a interesarse un poco más. Y ahora les cuento que mucha gran parte de mi familia, no toda, pero una parte importante, ahora se alimenta como nosotros. ¡Qué bien! Y han logrado detener progreso de enfermedades también. ¡Qué bien! Es decir, que sí tuviste ese apoyo familiar, porque muchos papitos, ¿no? A mí me comentan, no puedo ni siquiera llevarlo a un cumpleaños, no puedo involucrar a mi hijo que juegue con los primitos, porque solo recibo críticas, ¿no? Y sabemos que es duro, ¿no? Sí, también como padres mismos, es complicado incluso hasta llevarlos a un comisariato cuando están así pequeñitos y recién reciben un diagnóstico, pues estamos cargados realmente de mucho estrés. ¿Tú lo viviste así? Sí, pero ¿sabes lo que pasa también? Es que nos ponemos a pensar en el qué dirán alrededor. Y ese es un error. Lo que tenemos que pensar es, ok, estoy en el supermercado con mi hijo, pero estoy con mi hijo comprando y él es la persona más importante aquí, a mi lado, a la que le voy a decir, mira, esto se puede comprar, y tengo la paciencia de explicar. Gracias a Dios, yo creo que he sido una profesora frustrada, porque siempre que hago algo, a ver, hijos, voy a cocinar, vengan para que vayan aprendiendo. Entonces me los llevo a la cocina y les voy explicando que la hierbita, que se corta así. Entonces así era igual. Íbamos al supermercado con él y mira, esto es aquí, esto es acá. Y el resto que me veía o no me veía, no tengo idea quién me estaba viendo, si me estaban observando, si me decían, señora, empuje el carrito rápido, no lo sé yo, listo, un momento, ya lo empujo. Entonces, mi tiempo y en ese sentido, mi atención completa está para mi hijo. Y asimismo, en los cumpleaños, o sea, hay veces que puedes salir sin tu hijo, si te desestresas un poco, te tomas un café con amigas, pero cuando sales con tu hijo,
así sea que tenga o no tenga autismo, o sea, te tienes que dedicar a tu hijo. Porque en la normalidad tú piensas, ay, mi hijo tan bonito, le pongo un vestido, mi hijo el deporte, mi hijo la buena alumna, cuadro de oro, como que los presumes a tus hijos. Entonces, ¿qué pasa al contrario cuando tienes un hijo con TEA? Que te avergüenza un poco su comportamiento. No tienes que ser así. Tienes en ese momento que pensar que lo importante es él. Y como tú eduques a tu hijo, va a ser de grande, porque los niños van a crecer y van a terminar siendo adultos. Y ese adulto que vamos a entregar a la sociedad, ¿cómo va a ser? Entonces, si te dedicas y le enseñas a tu hijo, va a ser lo que tenga que ser y va a estar bien. Empecé también viendo videos en esa época de películas, y una película que me encantó fue la de Temple Grandin. No sé si la has visto, porque esta mujer es una maravilla, porque a esta mujer así mismo le dice el psiquiatra o el psicólogo, su hija tiene autismo, enciérrela en un centro y olvídese de ella. O sea, así era antes. Imagínense qué terrible. Y ella dijo, ¿qué? No. Y lo que hizo fue, ella educó a la niña hasta que pudo meterla, o sea, que la pudo escolarizar. Pero ella la educó, le enseñó a leer y le enseñó a hablar, porque Temple no hablaba, no tenía vocabulario. Y la madre, dale y dale con las tarjetas. Yo también hice las tarjetas aquí en mi casa. Entonces me empecé a buscar, no voy a buscar qué va a pasar con mi hijo con este diagnóstico, o sea, lo feo, el drama, la parte negativa. No, voy a empezar a ver lo que a mí me inyecte de energías positivas y de lo que yo quiero ver ejemplos de lo que yo puedo hacer para que él vaya a estar bien, para lograr recuperar esto. Entonces, viendo estos casos que son reales, Temple Grandin tienen ahora la edad de mi mamá, podría ser mi mamá. Entonces, es increíble porque es hasta una maestra universitaria con sus maestrías y da charlas de autismo a través del mundo. Entonces, como usted ve, y es una persona especial, no es que tú dices, oh, es muy normal, se la ve. No, tiene lo suyo, pero sin embargo ha logrado tantos éxitos en la vida y es un referente. Entonces, también vi otras películas más, pero la que más me motivó fue esa. Yo dije, yo voy a ser como esa mamá, no me voy a rendir y voy a lograr. Y sabes que así han vivido muchos padres los diagnósticos, en la cual no solo te han dicho el diagnóstico, sino también el pronóstico, ya de que su hijo no va a hacer nada. Bueno, por ahí alguien dijo, su hijo va a ser como la maceta de la casa. Ya, expresiones así tan terribles. Y yo creo que esa es la parte en la que los padres pues viven esa desmotivación. Todo es un proceso, ¿verdad? Todo es un proceso, pero tenemos que estar conscientes pues de que sí se puede hacer. Cualquier nivel de autismo se pueden mejorar muchas cosas. Tú también trabajaste en lo que es la conducta, los límites, que yo pienso que esto es esencial, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí. Incluso yo en esos primeros años yo hablaba fuerte y me decían que hablas como que estás gritando, retando. Lo que pasa es que tenía que hablar así. Como yo empecé también, yo le pedía a veces a las terapistas cuando íbamos a los centros y hacerse terapia, ¿puedo ver lo que estás haciendo? Así sea por una ventana, porque quiero tratar de hacer algo, de no dañar y de continuar con tu trabajo. Entonces, y veía cómo hablaban, de la manera de hablar como firme, de un modo que el niño de repente estaba en una pared volteado, no quiero hacer nada, o sea, no quería hacer nada, pero de repente ella era firme, y decía, y de aquí nadie sale hasta que no se hace, y de aquí si no termina, entonces no salimos y nos quedamos los dos con los brazos cruzados. Entonces yo empecé a hacer lo mismo en casa. Bueno, la comida está servida porque no quería venir a comer. Entonces estábamos todos comiendo y siempre también reunía a la familia. O sea, dije, por lo menos una vez al día tenemos que comer los tres. O sea, los cuatro, mejor dicho. Mi otra hija, mi esposo y bueno. Y el que esté en casa. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber una hora en que estemos juntos. ¿Por qué? Porque de ahí se aprende también. O sea, siempre es la conversación en la mesa y todos aprendemos visualmente. Entonces era lo mismo. La comida está servida y la comida va a estar servida. Y si había algo que le gustaba, por ejemplo, y nadie va a ver tele si no se termina lo que está acá. Entonces, y yo hablaba, bueno, aquí comemos nosotros y el que quiere venir, que venga a comer. O sea, era como hablándole al viento, pero sabía yo a quién iba. Obviamente, y esta personita también escucha, que es para él, pero no quiere ver, está de espaldas. Y así, pero así, y de repente ya, cuando terminaba viniendo, comiendo y ya. Entonces, así, todo era una terapia. Yo a veces... también mi hija traía a sus hijas a la casa y yo a veces les decía, niñas, no piensen que estoy brava ni nada, pero es mi manera de hablar, y les comentaba un poquito, o sea, como un poquito, pero decía, es por una terapia
que yo hablo así. Entonces ya les iba diciendo a otras niñas para que no se lleven la sorpresa. Entonces, si tú te das cuenta, se hace partícipe al resto de personas porque estás haciendo algo, estás ayudando a alguien. Entonces las personas como que explicas un poco, antecedes, es lo mismo que nos dicen con nuestros niños. Tienes que anteceder y que decir las cosas porque si lo toman por sorpresa, terrible total, es terrible. Entonces, bueno, eso es lo que me convertí un poquito para poder ayudar y después ya las cosas se fueron, no te digo, 2 o 3 años más o menos, todo fue ya más normal y ya no tenía que estar con la voz firme ni nada. Ya todo se normalizó prácticamente y seguimos siempre atentos, pero ya todo más normalizado. Sabes que esto del tono de voz en algún momento sí se lo pregunté a un profesional y tú lo has hecho ahí, justo ahí, porque ellos dicen que pues tenemos que hablar realmente con don de mando, que los niños sepan nuestras expresiones, que estamos hablando en serio, ¿ya? Y muchas veces sé que hay papitos que les cuesta eso, pues, ¿no? De hablarles con un tono como más serio. Mire, te tenemos una pregunta de las redes. Luis Alfredo nos dice, buenas tardes, excelente programa. Mi niño es así como come de todo, pero se nos ha hecho difícil la dieta. ¿Qué consejo me puedes dar? ¿Qué edad tiene el niño? A ver, no, aquí no dice la edad. Más abajo, nuevamente él nos dice, ¿cuándo empezaste la dieta y con tu bebé, a ver, le daban ganas de comer algo? ¿Cómo lo manejabas? Bueno, para empezar, la recomendación que te dice es que no a centros comerciales. Un pequeño problemita de internet. Bueno, justamente ya Luis Alfredo nos dice que sí, que tiene 8 años. No sé, hasta que se adaptan, ahí estamos otra vez, como que no me veía. Entonces, hasta que se adaptan y de ahí ya más normalizado pueden salir. Ahora, todo depende de la edad también. Yo lo cogí a una edad pequeña, tenía 3 años, en la cual comía de todo, pero fui normalizándolo en otro tipo de alimentación. Y sí, yo no lo saqué como 1 o 2 meses, si tenía fiestas o algo, no iba. Y ya después salíamos con lo que él se había acostumbrado a comer. En todo caso, si ya es más grandecito y ya entiende, tienes que decírselo. O sea, por ejemplo, yo tengo una persona que quiso empezar lo de la alimentación con un chico adolescente. Entonces, mi consejo fue conversa con él. Ya él entiende, si es adolescente, le vas a tener que explicar el por qué y él lo tiene que aceptar. Ya con un chico adolescente tiene que aceptarlo porque o si no, no va a haber resultados porque ya es un chico que de repente sale y puede haber trampa y no va a hacer caso. Entonces, es así. Con un chico también de 7, 8 años, también tienes que conversarlo. O sea, si entiende, si es más entendible, le tienes que conversar un poco las cosas y el porqué de esto. Tiene que haber una conversación. Con un niño pequeño sí puedes incluirlo más chiquito. Y mi recomendación, si es que ya empiezas esto en casa, es ser solidarios y hacerlo más del tipo de alimentación de la casa. Por ejemplo, si tienes varios hijos, un poco difícil, pero puedes hacer un cajoncito tal vez con los alimentos a los que están acostumbrados los niños más grandes, digamos, o los demás niños. Y en todo caso, irles diciendo de repente, ok, hay horas en que él duerme o algo y ustedes pueden comer sus botanas. O también en el rato que sales, porque obviamente también puedan ver esto de que los otros niños, ahora no vamos a tener galletas en casa, no vamos a tener yogur o ciertas cosas, entonces se pueden deprimir los otros niños. Entonces hay que encontrar el cajoncito o la solución, o como en el momento de que cuando uno ya está lleno, a veces si tu niño ya está lleno, no va a tener, se le van a quitar un poco las ganas de comer otras cosas. Eso también es un punto. Por ejemplo, cuando yo iba a una fiesta, lo llevaba recién comido. O sea, iba comido. Igual le llevaba las botanas, pero iba con el estómago a full. Entonces, de ese modo, si está lleno, no te da gana, pues así tengas la mesa como que llena de cosas, tampoco como que te da mucha gana de comer. Entonces, la recomendación sería justamente eso, depende de la edad, comunicar, si es más chico, si puedes hacerlo, no los saques tan seguido a donde haya el helado o a las matinés donde encuentra de todo.
Y les cuento algo, que cuando mi hijo se acostumbró, ya en las matinés, como le encantaba la piñata, yo le decía, a ver, ya lo iba preparando. Cuando sea la piñata, coge los caramelos, pero no te los vas a comer. Lo que vamos a hacer es regalárselos a alguien que te caiga bien o a los demás niños. Entonces mi hijo lo agarró súper bien. En este caso, él agarraba la piñata feliz, se lanzaba con todos los niños y al final le regalaba a alguien o le regalaba a la abuelita o por ejemplo, si tenía alguien que me llevaba en casa, un asistente del hogar, venía y toma para tus hijos. Entonces íbamos regalando los caramelos por otros lados. Qué chévere idea, me encanta. Dime algo, Juliana, ¿has podido ayudar a otros padres que han estado igual que tú? Bueno, espero que sí, porque sí tuve llamadas, sí he tenido llamadas de otros padres de familia, porque amigos, como han visto la evolución, y es más, lo conocieron a mi hijo chiquito y después para ellos ha sido toda una evolución ver los cambios, entonces ellos mismos me recomiendan, entonces los mismos amigos, personas conocidas o hasta familiares, te dan el número de alguien o te llaman recomendando y te dicen, Juliana, tengo tal persona, ¿te puede llamar? Sí, claro. O incluso amigos médicos también, tengo tal persona para que le puedas ayudar a iniciarse. Sí, claro, porque hasta los mismos médicos, al darse cuenta, te recomiendan. Y en este caso, tenemos el mismo pediatra que era de mi hijo, me recomienda a veces personas, otros pediatras con los que pude conversar también me han llamado de parte de tales pediatras. O de alguna persona nutricionista, nutrióloga, porque por más que le recomienden alimentación, pero dice, pero claro, no es lo mismo que cómo lo vivió la mamá. Llama a esta mamá. Nos has dado tantas recomendaciones, pero quisiera que de repente alguna adicional que tengas, porque nos están escuchando los papás. Sí, creo que tenía alguna, pero se me pasó, porque cuando hablas de una cosa se te olvida la otra. Me pasó. Pero bueno, importante, como les digo, es y empezar a hacer hasta los heladitos en casa. Pero eso sí quiero, próximamente compartir recetas básicas, recetas ricas en casa para que las puedan hacer a los niños. Es bonito integrarlos a los niños a la cocina. Cuando ustedes hagan algún postrecito, una frutita, es bueno que los integren. Mira, te enseño a cortar, te enseño a hacer un postrecito fácil a partir. Hay un postre tan fácil que es solo aguacate con chocolate y un poco de algún dulce. Por ejemplo, puedes poner una miel o la misma stevia que se usa ahora, chocolate, stevia y aguacate. Y eso lo procesas en un procesador rapidito y tienes un budín de chocolate riquísimo, espectacular. Y no tiene nada y tiene grasa buena. Qué bien, Juliana. Quiero agradecerte por haber compartido con todos nosotros tu historia. Antes de finalizar, sí quisiera darles algunas recomendaciones para Madres TEA. Sí, tengo una cosita más, Jessica, antes de que vaya a terminar. También empecé a colaborar en ferias naturales, por ejemplo, como la Feria Bonaterra, no sé si la han escuchado, que habla sobre producción agroecológica libre de químicos. Es importante consumir productos lo más orgánicos y naturales posibles y libres de pesticidas. No sabemos qué es lo que nuestro cuerpo está afectando para que tengamos niños más sensibles que desarrollen autismo u otras enfermedades. Porque ahora hasta diabetes, cáncer desde niños, desde bebitos. Entonces, algo pasa con nuestro organismo. Comamos más sanos como padres para también tener hijos más saludables. Entonces, también los invito como parte también de la Feria Bonaterra a que puedan asistir y enterarse de proyectos maravillosos de alimentación saludable y libre de toxinas. Bueno, tenemos un comentario más. Claudia nos dice, gracias Juliana, pronto con la fundación nos darás estas recetas ricas para nuestros niños. Cuenten con ello. Bueno, lo que les quería recomendar a algunas mamitas TEA que nos están viendo, mantén en alto la esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. La vida no se acaba hasta que dejas de existir, antes no. No te des por vencida nunca, porque no sabrás si en la siguiente ocasión lograrás lo que te propones o llegará lo que esperas. Recuerda que las cosas malas que te suceden son oportunidades que la vida te pone, o Dios, si tienes fe, para que crezcas y te desarrolles como persona, y que probablemente no tendrás si te sucedieran esas cosas. Tu vida es inspiración y ejemplo para muchas personas, aunque no te des cuenta. Bueno, y hemos llegado al final del programa. Recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales.
y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.